Bueno, hola, muy buenos días a todos y bienvenidos al primer webinar que estamos haciendo de este Inon Capital. Es un gran honor que vamos a empezar con esta rutina, que ahora en adelante lo vamos a hacer cada mes para darles un resumen de mercados y también presentarles nuestra visión de los mercados para las próximas semanas y para los próximos meses. Voy a pensar un poquito con un resumen de lo que ha pasado en el mercado. Yo pienso que es muy importante y muchos de ustedes ya saben que estamos en una situación bastante delicada actualmente y estamos viendo sobre todo que el sector manufacturero prácticamente en todo el mundo está en una desaceleración muy fuerte que ya empezó desde el año pasado, desde el 2018. Pero últimamente hemos visto que más y más de estos indicadores de más y más países ya están en contracción, sobre todo las economías grandes, desarrolladas, como Japón, prácticamente toda la eurozona. Ya hemos visto que estaban en contracción en la parte manufacturera en los últimos meses, obviamente principalmente por el tema de la guerra comercial. Hasta hace poco, Estados Unidos todavía estaba por encima, digamos, de 50, que es la línea de contracción, como vemos aquí en la gráfica, pero ahora también Estados Unidos está en contracción en la parte manufacturera y realmente ya podemos hablar de una recesión en la parte manufacturera, que no es toda la economía, pero al menos una parte de la economía que está bastante mal. Otro tema que hemos visto mucho en los últimos días es el tema de Brexit. Hemos tenido muchas noticias en los últimos días y hemos visto que la libra, digamos, desde el principio del año, práctico, más bien desde el 2018, hemos visto mucha debilidad en la libra esterlina, porque más y más se veía que había un riesgo de hard Brexit, que se manifestó mucho más después de que Boris Johnson tomó el mando como Prime Minister. Lo que hemos visto ahora es que la libra esterlina ha sido muy débil hasta hace poco, pero en los últimos días hemos visto un poco de alivio en el tema de la libra, y eso se explica principalmente que Boris Johnson no ha tenido mucho apoyo en el Parlamento para nada. Hemos visto que ha perdido los últimos 6 votaciones en el Parlamento. Por ejemplo, los más importantes son que su propuesta para un acuerdo de Brexit fue rechazado. Luego, su propuesta de tener la posibilidad de tener un hard Brexit si no hay un acuerdo hasta el deadline, que es el 31 de octubre, también fue rechazada. Y finalmente, cuando quería seguir con una nueva elección en el Parlamento, un general election en el Reino Unido, esa propuesta también fue rechazada. Eso significa que ahora lo que hemos visto es que él suspendió el Parlamento al menos hasta el 14 de octubre. Y lo que vemos ahora, que no vamos a tener mucho progreso, y él no va a poder seguir con un hard Brexit hasta el deadline que tenemos con la Unión Europea, que es el 31 de octubre, y eso significa que también que lo más probable ahora es que vamos a tener probablemente que Boris Johnson va a tener que buscar una extensión de esta deadline para poder tener un acuerdo en los próximos meses. Va a buscar una extensión que tiene que estar aprobada por la Unión Europea, que no es seguro que eso va a pasar, pero ese es el escenario más probable, porque no tiene la posibilidad de hacer un hard Brexit legal, porque esa posibilidad ya fue rechazada por el Parlamento en el Reino Unido. Eso significa que la libra se está recuperando un poquito y probablemente esta recuperación puede continuar un poquito, solo porque por ahora no hay mucho riesgo. Después depende mucho posiblemente de nuevas elecciones que eventualmente podemos tener en noviembre, cuando ya si se logra tener la extensión, tal vez se busca una nueva elección y después para tener eventualmente más apoyo para tener un acuerdo hasta enero. Entonces vamos a tener más incertidumbres, pero digamos desde la parte de la política parece que es muy difícil tener un apoyo para el hard Brexit,
y eso significa que posiblemente se va a tratar de encontrar algún acuerdo, que por ahora también es complicado, sobre todo por el tema de backstop de Irlanda, que lo que es la propuesta de Johnson todavía está lejos de lo que está exigiendo la Unión Europea, básicamente para evitar que haya otra vez aduanas entre Irlanda del Norte y el resto de Irlanda. Ese es como uno de los temas más importantes. Regresando un poquito al tema del manufacturero y hablando un poco de datos que han salido recientemente, lo que también dije al principio de la presentación, en Estados Unidos, hasta hace poco todavía tuvimos el sector manufacturero en descenso, pero en territorio positivo, ¿no? Territorio positivo significa arriba de 50, pero en el mes de agosto ya vimos que el manufacturero cayó por debajo de 50, y eso también indica que en Estados Unidos finalmente también tenemos una pequeña recesión en la parte de manufacturero, posiblemente. Pero al mismo tiempo, hemos visto que la otra parte de la economía, la parte de servicios, de hecho, sorprendió positivamente. El rebote fue mucho mayor que de lo que estaban esperando los economistas. Al mismo tiempo, también en Estados Unidos, en las últimas semanas, también hemos visto varios datos positivos en la parte de retail. Significa que el consumidor de Estados Unidos sigue relativamente fuerte, y esto también significa que el riesgo de tener una recesión pronto, al menos por ahora en Estados Unidos, no está tan grande. Hay que ver si la crisis que tenemos en el sector manufacturero también termina digamos, afectando el mercado laboral, que hasta ahora realmente no ha pasado. De hecho, si vemos lo que salió del mercado laboral la semana pasada, conocimos el dato de agosto el viernes pasado, vimos que sí es cierto que tuvimos una pequeña decepción en el tema de creación de nuevos empleos. Los economistas estaban esperando 160,000 nuevos empleos, pero realmente solo se crean 130,000 nuevos empleos en Estados Unidos en el mes de agosto, que fue una pequeña decepción. Este dato es volátil de vez en cuando, así que tampoco es un desastre, pero al menos es algo que tenemos que mantener vigilando de cerca, a ver si esta desaceleración continúa en los próximos meses o no. Porque si vemos la gráfica de las nóminas no agrícolas, que está aquí en la gráfica en rojo, podemos ver que es normal de tener un poco de volatilidad, pero en los últimos años, cuando tuvimos un mes débil, con un crecimiento muy, muy bajo, o en algunas ocasiones casi cero, normalmente en los próximos meses hemos visto una recuperación. Últimamente sí vemos el promedio, ahora el promedio de la creación de nuevos empleos de los últimos 6 meses ha bajado un poquito, estamos en 150,000, y si esta línea sigue bajando, es posible que las preocupaciones de tener, digamos, también un efecto un poquito más negativo sobre el tema del consumo está aquí, pero no estamos ahí, todavía tenemos que esperar, y seguramente el mercado laboral no está en crisis para nada. Todavía tenemos una tasa de desempleo que está en 3.7%, que está prácticamente a un nivel más bajo en 50 años, prácticamente, porque hace unos meses estamos en 3.6, pero mantenemos muy, muy bajos en el tema de desempleo. Y también hemos visto que los salarios siguen aumentando. En agosto, comparado con el año pasado, tuvimos un aumento de 3.2%, que al menos para el consumidor es un factor positivo todavía. Entonces, puede ser en algún momento que tenemos un mercado laboral más débil, pero eso no es el caso actualmente, y vamos a ver cómo se sigue todo ese tema en los próximos meses. Lo que es muy importante ahora, digamos en el mes de septiembre, es que vamos a tener la próxima semana nuevamente la reunión de la FED, donde el próximo jueves, 18 de septiembre, vamos a conocer la decisión de la FED en temas de tasas de interés y también de sus pronósticos. Y lo que el mercado actualmente anticipa
es un recorte de 25 puntos básicos. Ahora en agosto, en algunos días, cuando tuvimos correcciones fuertes en la parte de las acciones, en la renta variable, había momentos en cual el mercado ya estaba anticipando un recorte de 50 puntos básicos. No 100%, pero había una cierta probabilidad de hasta 30-40%. Hoy en día, el mercado solo está esperando un 25 puntos básicos de recortes y la probabilidad de tener esto está en 91%. Entonces, si no tenemos muchas sorpresas en los próximos días o mucha volatilidad en los mercados, entonces es casi seguro que la Reserva Federal va a recortar las tasas de interés por 25 puntos básicos. ¿Okay? Y si vemos después el futuro, en los próximos meses, lo que se espera es que hasta en un año vamos a tener 3 recortes más. O sea, que vamos a estar 1% por debajo del nivel de tasas actual, que significa en un rango entre 1% y 1.25% hasta septiembre de 2020. ¿No? Ese es el camino que el mercado está esperando de la Reserva Federal en temas de tasas. Lo que es muy importante recordar es que los recortes de tasas son típicamente positivos para la economía, pero el efecto no se siente luego, sino nuevamente hay un lag, hay un retraso de un año y medio. Entonces, se puede dudar mucho que esos recortes de tasas que hemos visto ahora, el primero en julio y ahora probablemente el segundo este mes, lo podemos dudar mucho que eso ya sea suficiente para frenar la crisis y la desaceleración que tenemos en la parte manufacturera. Porque de hecho eso depende mucho más del tema del trade war y mucho menos de la parte de tasas de intereses. Ahora, el mercado, las acciones han rebotado un poquito en los últimos días, en las últimas semanas, y eso es principalmente a este tema, el tema de trade war, porque hemos visto que hay expectativas que vamos a tener una nueva ronda de conversaciones entre Estados Unidos y China, que va a empezar en octubre, y eso ha dado un cierto optimismo a los inversionistas y el mercado se ha comportado bastante bien. Y es un poco sorprendente porque sabemos que el estado de la economía global no es muy fuerte y al mismo tiempo todavía estamos lejos de tener un acuerdo comercial y es seguramente posible que vamos a tener más malas noticias también en las próximas semanas y por lo tanto también esperamos más volatilidad en el mercado de las acciones y todavía pensamos que el S&P 500 se va a mantener en un rango, ¿no? Que va a ser probablemente un rango un poquito amplio, con mucha volatilidad, que está más o menos entre 2.750 y 3.200 más o menos. 3.200 obviamente sería un nivel que es un nuevo récord histórico, pero es posible que si ahora no tenemos malas noticias antes de la reunión de la Fed y no hay un nuevo anuncio, un tweet de Trump, técnicamente es posible que el mercado se vaya recuperando un poquito más. Aparte de la reunión de la Fed, o más bien antes de la reunión de la Fed, lo que es muy importante es mirar qué pasa con la inflación, porque es claramente uno de los mandatos de la Fed, obviamente, es tener una inflación cerca de 2% en Estados Unidos. Y hemos visto que en los últimos meses la inflación se ha mantenido bastante controlada y bastante estable. Y vamos a conocer el nuevo dato esta semana, el jueves, en 2 días, donde vamos a conocer el Consumer Price Index, el CPI, y lo que esperan los economistas es que vamos a tener una inflación de 1.8% en agosto, que es una inflación total, el CPI, que es estable, y al mismo tiempo vamos a tener un leve aumento en la parte de la inflación core, que es la inflación base sin alimentos y energía, y ahí lo que esperan los economistas es un 2.3%.
sea, en general, podemos decir que si hay un uptick de 0.1% en el core inflation, obviamente puede ser un dato que tal vez significa que la Fed no va a ser tan agresiva en recortar las tasas, pero al mismo tiempo, si no hay presiones inflacionistas, el camino de recortes de tasas en los próximos meses está prácticamente garantizado. Tal vez, si tenemos una sorpresa negativa y por alguna razón la inflación sale mucho más débil que esperado esta semana, y al mismo tiempo, si tenemos una nueva escalada en el tema de trade war, que es algo que obviamente uno nunca puede descartar completamente, y sobre todo no si estamos ya entrando a una reunión de la Fed, que ha sido siempre un evento que ha impactado a algunos anuncios políticos muy importantes. La vez pasada, justo el día de Jackson Hole, los chinos anunciaron nuevas tarifas y luego al mismo día Donald Trump también anunció aumentar las tarifas que había ya impulsado después de la última reunión de la Fed en julio. Así que a veces alrededor de estas reuniones de la Reserva Federal, obviamente no es casualidad, también tenemos estas noticias políticas, porque hemos visto que especialmente Donald Trump trata de poner mucha presión sobre la Fed, exigiendo más recortes de tasas. Y ese riesgo obviamente también existe ahora que vamos a entrar en la próxima semana. Vamos a ver qué pasa. Pero lo que es más importante, digamos, para la política monetaria, para la Fed, no es el CPI, el Consumer Price Inflation, sino es el PCE, que es el Personal Consumption Expenditure, y ahí el dato no se va a conocer hasta el 27 de septiembre, o sea, después de la reunión de la Fed, y se espera que el Core PCE se mantenga en 1.6%, que es un nivel bastante bajo, por debajo del objetivo de 2%, lo cual seguramente permite también tener una política monetaria más agresiva. En temas de probabilidad de tener una recesión en los próximos 12 meses, como dije yo, el tema de la política monetaria tal vez ayuda un poquito, pero no es el factor más importante. Mucho más importante es el camino de las conversaciones comerciales que vamos a tener entre Estados Unidos y China, y vamos a ver qué pasa en octubre o antes de octubre, si hay nuevas amenazas, etc. Lo que sí es cierto es que si tenemos una nueva escalada, el riesgo de tener una recesión aumenta todavía más. Actualmente tenemos una probabilidad de 37% de tener una recesión en Estados Unidos en los próximos 12 meses, que no es poco, o sea, es un riesgo bastante alto. Y claro, la política de Trump en el tema de trade es el factor principal que nos va a decir si vamos a tener una recesión o no, probablemente en los próximos meses. Así que vamos a estar muy pendientes. Yo pienso que el mercado ha sido bastante apoyado, no ha corregido mucho, a pesar, digamos, las nuevas tarifas y todo lo que hemos visto en julio y agosto. Y eso es principalmente por la expectativa del mercado que en algún momento vamos a tener un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, solo porque Donald Trump quiere ganar la reelección en noviembre de 2020, y para ganar la reelección necesita una economía relativamente fuerte, o al menos una economía que no esté en recesión. Entonces el mercado todavía tiene este pensamiento que vamos a tener un acuerdo comercial tarde o temprano, y eso ha apoyado mucho las acciones, tal vez más que el tema de tasas, y por lo mismo eso también va a ser el factor decisivo. Pero cuando ya estamos en un momento en cual, digamos, la parte manufacturera se sigue debilitando, y seguramente hay riesgos políticos o también riesgos de mala calculación de los riesgos. Entonces yo pienso que no se puede ignorar por completo el riesgo de tener una recesión. O sea, es probable que no haya recesión en los próximos 12 meses, pero el riesgo sí está ahí. Yo pienso que es muy importante que los inversionistas también pongan más protecciones en sus portafolios,
Y eso es justamente lo que nosotros estamos recomendando para nuestros clientes, que es un poco una estrategia un poquito más, como nosotros lo llamamos, barbell, que significa mantener un pie, al menos un pie en el mercado, esperando que se arreglen los temas y el tema comercial y que, digamos, el mercado alcista continúa y una recesión puede ser evitada. Entonces, es muy importante mantener una exposición a la renta variable, pero tal vez no sobreponderar, digamos, la parte de la renta variable, sino más bien tener un poco más prudencia. Y al mismo tiempo, incluir algunos sectores que son un poquito más conservadores por si hay más volatilidad, sobre todo acciones que tienen buena calidad y también algunos sectores que son muy, muy conservadores, como el sector de los utilities, que nosotros pensamos que tienen un desempeño mucho mejor en un ambiente de una desaceleración económica y más bajadas de tasas. Y al mismo tiempo, lo que nosotros recomendamos mucho es en la parte de renta fija, reducir el riesgo crediticio, que es una estrategia que ya habíamos recomendado desde hace mucho tiempo, porque así quitamos mucho riesgo en el portafolio, aumentar un poco la duración y lo haríamos a través de una acumulación del Tesoro americano a 10 años, que nosotros pensamos que deberíamos tener como 5% del portafolio más o menos en Tesoro americano a 10 años. Hemos empezado a comprar ya desde el año pasado. Últimamente hemos aumentado un poquito. Claro, el nivel, digamos, del rendimiento del Tesoro americano a 10 años no está tan alto, está en 1.65 actualmente. Ahora ha rebotado un poquito, entonces pensamos que ahora es buen momento de aumentar un poquito. Y también pensamos que es muy alto comparado con las tasas negativas que tenemos en muchas partes de otros países desarrollados, sobre todo Europa y Japón, donde las tasas prácticamente en toda la curva están negativas, ¿no? En Alemania la tasa a 10 años está en menos 0.6%, así que si lo comparamos con Estados Unidos, donde estamos en 1.65% positivo, hay un diferencial de más de 2.2%, que significa que todavía es atractivo invertir en el Tesoro americano. Tal vez no tanto para tener el rendimiento, porque no es mucho, pero más bien para tener una protección, porque lo que nosotros pensamos que si por alguna razón hay una escalada, una nueva escalada en el tema de trade, y vamos a terminar en una recesión, posiblemente la tasa o el rendimiento del Tesoro americano va a seguir cayendo, tal vez a 1% por debajo. Y si uno invierte a 10 años, los precios suben y eso nos da como digamos, un contrapeso porque otras partes del portafolio en este escenario podrían caer. Otra recomendación que hemos tenido para los inversionistas es el oro. Pensamos que es todavía buen momento para acumular el oro. De hecho, en los últimos días, ahora que el mercado de renta variable rebotó un poquito, el oro y otros refugios bajaron de precio y el oro nuevamente está en 1.500 o un poquito por debajo de 1.500 y pensamos que es un buen momento para aumentar un poco la exposición a oro, porque en un ambiente de una economía relativamente débil, con balances de los bancos centrales inflados. De hecho, esta semana vamos a tener la reunión del Banco Central Europeo, donde pensamos que van a bajar todavía más la tasa de interés. El deposit rate, que actualmente está en menos 0.4%, posiblemente lo van a bajar a menos 0.6%. Eso significa que bancos que depositan su liquidez en el Banco Central Europeo tienen que pagar una penalidad y esa penalidad todavía aumentará. Y en este ambiente, digamos, donde los balances de los bancos centrales se inflan más, tal vez también van a anunciar una nueva ronda de quantitative easing, un programa de compras de bonos en el mercado. Eso también es normalmente un entorno en cual es bueno tener un poco de oro en el portafolio y pensamos que en los próximos 2-3 años el oro podría subir hacia $2,000 la onza
de 1.500 actualmente. Así que es todavía buen momento para aumentar oro. Y finalmente, la última recomendación que nosotros tenemos es todavía, obviamente, tener muchos activos que no dependen tanto del ciclo económico y que no dependen tanto, digamos, del tema de los mercados financieros, sobre todo el tema de las tasas de interés. Y esas son principalmente otras inversiones alternativas, como la deuda privada o el private equity, etcétera, que pensamos, real estate, que son segmentos que todavía pensamos que ofrecen valor en un ambiente en cual otros activos, sobre todo de renta fija, no ofrecen ningún valor. Porque hoy tenemos muy pocos bonos que pagan cupones altos o rendimientos altos. Tenemos 17 trillion o billones en dólares todavía con tasa negativa, que es una tercera parte del mercado global de renta fija. Tenemos menos de 5% de los bonos que existen en todo el mundo pagan más de 4%. Así que es un momento ideal para diversificar un poco más en los mercados privados, porque los mercados públicos están inflados y los mercados privados ofrecen rendimientos más altos con garantías mucho más fuertes. Dentro de los activos más tradicionales, todavía pensamos que hay que mantener algunos activos de riesgo y entre ellos pensamos que vale la pena todavía tener los mercados emergentes, solo porque tenemos una valoración muy atractiva. Y si tenemos un acuerdo comercial, que todavía es el escenario base, ¿no? Puede ser sí o no, pero sí pasa, sobre todo en China, los mercados podrían subir muchísimo. Y también pensamos que digamos, algunas partes de la renta fija, también renta fija de moneda local, en algunos mercados emergentes, ofrecen valor porque las tasas están todavía relativamente altas comparado, digamos, con la deuda pública y la deuda corporativa en los mercados desarrollados. En conclusión, realmente, digamos, si uno invierte, lo más importante siempre es tener la disciplina. Por eso nosotros somos muy firmes con el tema de perfiles de inversión. Pensamos que es también cuando hay riesgos de recesión, sí o no, lo que uno no debería de hacer es hacer muchos cambios en el portafolio. Es muy importante de mantener la disciplina y mantener, digamos, el perfil de riesgo relativamente estable. Tal vez reducir o subir un poco la parte de las acciones, es normal, pero si uno tiene un perfil moderado, donde recomendamos normalmente tener como 25% en acciones, que ahora que somos un poco más pesimistas, estamos recomendando solo 23%. Tal vez si el S&P 500 baja este nivel que mencioné anteriormente a 2.750, aumentaríamos otra vez un poco a 25-26%, algo así. Y si el S&P 500 sube a 3.200, yo pienso que sería como un buen momento para tal vez reducir a 20% en las acciones. Pero nunca recomendaríamos hacer movimientos más fuertes porque digamos, es muy difícil tener el timing en el mercado, sobre todo cuando el mercado depende mucho de tweets de Trump y de la política monetaria. Entonces es muy difícil tener una bola de cristal y saber exactamente cuándo es el momento de comprar y vender. Entonces es más importante tener buena disciplina en el portafolio y sobre todo diversificar. Y diversificar para nosotros seguramente significa tener una parte importante en inversiones alternativas, donde nosotros actualmente recomendamos en un portafolio moderado tener un 35% y en un portafolio balanceado un 38%. Así que es realmente una parte importante que, digamos, si el perfil es más moderado, nos enfocamos en finca raíz, bienes raíces y deuda privada. Si el perfil es más agresivo, como en el Dynamic, entonces uno se puede enfocar mucho más en private equity o venture capital y fondos a largo plazo con menos liquidez. Entonces, obviamente siempre depende un poco del perfil de riesgo. Pues lo vamos a mantener relativamente corto el webinar de hoy y no voy a entrar en mucho más detalles.
pero sí les quiero dar la oportunidad de poner preguntas, si alguien tiene alguna pregunta sobre algún tema de inversión o algún clase de activos. Dentro del Zoom, de la aplicación, hay un botón que se llama Q&A y ahí se pueden escribir las preguntas y dudas y las puedo contestar ahora mismo, o si no, lo podemos tener una conversación privada en algún momento en estos días para entrar un poco más en detalles en algunos temas que les interesen. Entonces, voy a ver si ya tenemos preguntas en este momento. Ok, tengo una pregunta y la pregunta es si la recesión viene o está, ¿cuál es el refugio de los capitales, los commodities, el oro y qué tipo de papeles se pueden adquirir? Yo pienso que ya lo mencioné un poquito en la presentación. Yo pienso que los refugios principales son los mismos que mencioné, que es el oro, tesoro americano a largo plazo. Hay otros refugios que es como el franco suizo, por ejemplo, o puede ser como el yen japonés, pero el problema del franco suizo y el de yen es que no pagan intereses o hasta intereses negativos. Entonces, por ahora, nosotros recomendamos más el tema de oro y el tema de tesoro americano a largo plazo, que se pueda apreciar si hay una recesión. Y el otro tema es el tema de inversiones alternativas que no necesariamente se benefician de una recesión, pero no tienen correlación. Entonces, realmente no importa tanto si hay recesión o no recesión, porque sus rendimientos no tienen correlación. Si uno hace una buena selección, no tiene correlación con los mercados financieros y con la economía. Entonces, siempre tienen que tener un espacio en el portafolio. Otra pregunta es sobre el cash. ¿Qué haríamos con el cash? Nosotros pensamos que hay que tener un poquito de cash, pero no mucho, porque el cash, obviamente, hay muchos estudios que muestran si uno mantiene mucho cash a largo plazo, el desempeño sufre mucho, porque uno se queda esperando oportunidades de compras que obviamente nunca se dan. Entonces, yo pienso que con la volatilidad que tenemos en el mercado actualmente y también con el rango que expliqué en el S&P 500, que eventualmente de comprar, es bueno tener un nivel de cash, pero siempre tiene que ser menos de 5%. Puede ser 3, 4% en cash. Pero si alguien no tiene realmente una necesidad de liquidez a nivel personal, es decir, si alguien no necesita retirar el cash en los próximos meses y el portafolio, la idea del portafolio es que se mantenga estable, en este caso es mejor no tener mucho cash. Claro, si alguien tiene alguna necesidad afuera de los mercados personal de tener cash, es una historia completamente diferente. Tengo otra pregunta que es sobre el tema de Google y sobre todo la pregunta es ¿qué piensas de las acciones de Google con los posibles impuestos o pagos obligados en Europa? Y eso puede tener un efecto negativo en otros países, agravar impositivamente a Google. Es un tema que no es nuevo, que hemos visto ya un tiempo para acá, no solo para Google, sino también para otros gigantes de tecnología, porque son muy dominantes y también en el tema de impuestos y también en el tema de privacidad y uso de datos. Y hay presiones políticas, sobre todo en Europa, de controlar esto y también de evitar un poquito la optimización fiscal que algunas empresas hacen. En el caso de Google ya han tenido algunas multas en Europa, pero sin embargo es una empresa tan grande, que con una exposición tan grande, un crecimiento muy fuerte, que aunque haya multas o medidas adversas contra la empresa, no es muy probable que tenga un efecto duradero sobre las acciones, entonces no nos preocupan tanto.
Y también pensamos que sería más grave, sería como una medida más adversa por parte de Estados Unidos, que hemos tenido algunas indicaciones de algunos políticos que estaban en favor de hacer como un split de esas empresas, porque Google, cuando hicieron también el cambio estratégico de nombre de Google a Alphabet, y también incluyendo a, digamos, a más negocios dentro del techo de Alphabet, eh, es cada vez más evidente que son muy dominantes. Lo mismo con Amazon y otras empresas. Entonces hay cierta presión de, digamos, de frenar un poco la fortaleza o la dominancia, porque puede ser abuso de estas empresas, pero al menos por parte de Estados Unidos lo vemos como muy poco probable, porque Estados Unidos también en esta guerra comercial y la guerra de tecnología que hay contra China, depende mucho del éxito de las empresas más grandes de tecnología. Y Google es un líder en muchas partes, como en temas de cloud, muchos temas. Y pensamos que esas industrias tienen mucho futuro y finalmente la empresa va a seguir creciendo como ha crecido también en los últimos años y va a seguir siendo muy fuerte. Y digamos, lo que hemos visto por Europa no va a tener un impacto a largo plazo. Tengo una última pregunta que es, hola Pascal, ¿cuáles sectores son los que más te gustan en el S&P 500 y por qué? Bueno, también un poco para tener un poco los checks and balances, como el barbell strategy que mencioné antes, que no sabemos exactamente si hay recesión o no hay recesión, es muy difícil saber. Pensamos que hay que hacer como una doble estrategia, que significa que, por un lado, nos gustan las industrias con alto crecimiento, que son megatendencias, que tienen, digamos, crecimiento a muy largo plazo muy favorable, que benefician de temas como la tecnología, demografía, etcétera. Y ahí lo que nos gusta mucho, nos sigue gustando mucho, es el tema de MedTech, ¿no? Porque es tecnología combinado con el tema de healthcare, donde tenemos factores también de demografía que benefician mucho algunas empresas, también temas de robótica, etcétera, que vemos que hay mucho más automación en temas de hospitales. Luego también nos gusta mucho el tema de pagos electrónicos, ¿no? Conjunto con el tema de Amazon, que la gente usa más las tarjetas de crédito y otras formas de pagos directos, que pensamos que tienen mucho más potencial que, por ejemplo, los bancos tradicionales, que están muy amenazados por el tema de fintech. Entonces nos gusta mucho el tema de fintech también en Estados Unidos a largo plazo, pero claramente también son industrias cíclicas que en un caso de una recesión no podrían sufrir, pero la idea sería mantener exposición a esos sectores a muy largo plazo y aguantar una recesión. Lo que no mencioné antes es que si hay una recesión por ahora, probablemente sería una recesión relativamente leve, no tan profunda como la última, y la corrección en las acciones probablemente se limita. Estamos hablando tal vez de 20 a 30%, y como es tan difícil de acertar el timing de salida e entrada para esas megatendencias a largo plazo, lo mejor es mantener la exposición. Entonces, pensamos que hay que seguir, digamos, con estos sectores. Luego, para dar un poco contrabalance, digamos, al tema cíclico, hemos recientemente incluido el sector de los utilities. Aquí seguramente no es un sector que tiene mucho crecimiento a largo plazo y tal vez no tiene tanto futuro a muy largo plazo, pero es un sector que paga un dividendo alto y al mismo tiempo que los earnings, los resultados de este sector no dependen mucho digamos, del entorno económico. Entonces vamos a ver que son sectores que normalmente tienen un buen desempeño en tiempos de crisis, y sobre todo los utilities normalmente tienen buen desempeño cuando hay caída de tasas. Eso vimos muy bien en junio, julio, cuando las tasas empezaron a bajar, los rendimientos del Tesoro americano, los utilities tenían un muy buen desempeño, y eso nos da como una cierta protección en el portafolio.
Luego, lo que no nos gusta tanto en Estados Unidos es más bien el tema de financials, los bancos, que yo pienso que el desempeño, bueno, el entorno actual no es muy favorable porque las tasas de interés siguen bajando y al mismo tiempo también están amenazados estructuralmente por temas de fintech, como mencioné anteriormente. Entonces, banco es un sector que no nos gusta mucho y tampoco nos gusta mucho el sector manufacturero, como bienes de capital, etcétera, porque vemos mucho riesgo todavía del tema comercial y pensamos que es muy difícil de frenar esa desaceleración en el sector manufacturero a corto plazo. Por lo mismo, también dentro del sector tecnológico, si alguien quiere entrar un poco más en detalles, pensamos que por ahora es más seguro tener exposición a software, ¿no? O comunicación y tal vez un poco menos a hardware, como los semiconductores, que están mucho más frágiles y dependen mucho más de la cadena de suministro global, que el riesgo es que vamos a tener más conflictos, tal vez no ahora, pero en los próximos años, más conflictos en la cadena de suministro de tecnología por el conflicto que tenemos entre Estados Unidos y China. Bueno, veo que por ahora no tenemos más preguntas. Y si no, como dije anteriormente, me pueden contactar directamente y lo podemos hablar aparte. Y bueno, les quiero agradecer mucho la atención y por este primer webinar que hicimos. Lo vamos a repetir mensualmente, como dije, y sería un gran placer darles nuevamente la bienvenida en un mes, cuando vamos a hablar seguramente de temas muy importantes que van a salir en las próximas semanas, como la continuación de la saga de Brexit, Fed Meeting, ECB Meeting, nuevos datos económicos, seguramente algunos tweets de Donald Trump. Así que no va a ser aburrido en tema de mercados y vamos a hablar nuevamente pronto. Muchas gracias por la atención.